también de género de la mujer. ¿Cómo ves lo que está pasando y este caso de Frida, el presidente, y pues que vinculado a lo de Ingrid, uno aportando lo que puede, porque pues esto nos debe llevar a un cambio, o Mercedes? Sí, bueno, no sé si te refieres a los puntos que expuso sobre su opinión. Sí, bueno, Eh, el caso sí, Frida y presidente. Sí, exactamente bueno, eso, lo que está detonando, cómo desde el poder se está tratando el tema de feminicidios? Como le dice Frida, a ver, hagamos una fiscalía del feminicidio, o por ejemplo, ¿eso resolvería o bueno, ayudaría? Ujú, existen fiscalías. El punto es de que, pues para empezar, a mí lo que me parece preocupante, ¿no? Del punto de vista del presidente, porque para mí eso es lo que son los 10 puntos que expresó, ¿no? En su comunicado, ¿no? Es que no se está reconociendo el problema, ¿no? O sea, el gran vacío de sus 10 puntos es que ni siquiera menciona el feminicidio. Habla de la violencia en general, ¿no? Colocando a hombres y mujeres en la misma condición frente a la violencia, ¿no? Cuando evidentemente pues no se está reconociendo que hay un problema detrás, ¿no? De desigualdades en la forma en cómo hombres y mujeres nos posicionamos en la sociedad, en las relaciones que tenemos, ¿no? Y que ni siquiera se molesta por hablar de que hay un problema muy grave, ¿no? Que es violencia de género y donde la cúspide de él es el feminicidio, ¿no? Porque digamos todas las medidas que tanto el presidente ha hablado en algunos momentos u otras instancias de que se supone que tendrían que atender el problema desde el gobierno, dicen, bueno, vamos a homogenizar en los en las leyes, la forma que se concibe el feminicidio, vamos a abrir fiscalías especiales. Bueno, aquí existe una vicefiscalía, ¿no? Y bueno, hemos visto que el problema ha menguado. ¿Cuáles son las políticas de prevención que se están haciendo, no? O sea, creo que eso es peligroso, pues, ¿no? Porque el presidente reduce el machismo a un anacronismo, ¿no? Como diciendo, bueno, hoy no es válido posiblemente, ¿no? Hablar de machismo, ¿no? O tener una actitud machista, pero antes sí lo era, ¿no? O decir que agredir a una mujer es un acto de cobardía, o sea, es falta de valor matar a una mujer, ¿no? Eh, yo creo que hay cosas preocupantes, me parece que no se tomó mucho tiempo en hacer esos 10 puntos, ¿no? Y bueno, y lo que para mí revela es de que no se conoce el problema, no se reconoce la gravedad del problema, ¿no? Y bueno, y de ahí a lo que se va a hacer si no se conoce el problema, bueno, pues qué se puede esperar, ¿no? En cuanto a las medidas para combatirlo y para prevenirlo, ¿no? Sí, porque bueno, fue un decálogo que dijo ahí a bote pronto, ¿no? Es decir, el presidente improvisó y lo dijo, pero como dices, el gran vacío de este decálogo es que ni siquiera se menciona la palabra feminicidio. Es decir, eso es lo que salta también en Mercedes. Sí, así es, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Porque decía Frida, tampoco los estados están haciendo algo. ¿Cómo lo tenemos que abordar el tema? El tema es grandísimo, es muy complejo. Incluso no podemos hablar del mismo problema en Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? Lo que está pasando, ya ha pasado desde hace varias décadas en Ciudad Juárez, de lo que pasa en otros lugares. Yo creo que el problema de la violencia y en particular el feminicidio se tiene que analizar de manera muy específica según cómo está pasando, qué es, qué es lo que lo está generando, ¿no? En cada lugar, en cada región, ¿no? Y yo creo que hay que combatirlo desde muchísimos frentes. Uno, salud, por ejemplo, o sea, ahí es un punto clave, desde que las mujeres van golpeadas, ¿no? ¿Qué están haciendo las instituciones de salud? Luego, en la cuestión de la educación, ¿qué se están haciendo en las escuelas? Y uno de los principales agresores son los profesores, ¿no? Y también los alumnos, ¿no? ¿Qué se está haciendo en la Procuraduría, en todo el sistema de justicia, ¿no? Cuando los jueces tendrían que ser
los que ponen el ejemplo de que no se toleraría la violencia, ¿no? Y cuando son los primeros que violentan, ¿no? Al ni siquiera considerar la violencia ni los riesgos, porque es un punto fundamental, que no se están valorando los riesgos, ¿no? O sea, la mayoría de los feminicidios tienen antecedentes de violencia antes, que son denunciados, y frente a los que no se hace nada, ¿no? Donde las instituciones no valoran el riesgo, en el mejor de los casos, pues ponen, digamos, órdenes de retiro del agresor, pero eso no implica que el agresor no la vaya a seguir agrediendo o que incluso llegue a matarla, ¿no? Bien, pues Mercedes, conclusiones. Tengo que ir a un corte y voy a hablar con el observatorio también. Conclusiones para Bueno, el tema. yo quisiera ver que si el presidente dice que va a garantizar la paz y la tranquilidad y se va a ocupar de la seguridad de las mujeres, bueno, a mí me interesaría saber cuáles son esas acciones, ¿no? Como dijeron las mujeres que hicieron un decálogo respondiéndole al presidente, bueno, más acciones y menos discurso, ¿no? Muchas gracias, Mercedes. Te agradezco mucho. Se queda el espacio para Sí, seguir analizando. hasta luego. Voy a hacer un corte y vuelvo con el Observatorio Nacional del Feminicidio. También el caso de la chica que abordó un servicio de transporte también privado en la ciudad. Eh, Creo que está ahorita fuera de peligro. También fue todo un tema el viernes aquí en Hermosillo. Le tengo el reporte. Nace Uber femenino. Le voy a comentar. Mayra Leiva, cómo entender el feminicidio, World Justice Project. Muchísima información. Volvemos.